Mi papá no soporta mi casa y, por lo que veo, parece que espera que algún día yo me haga cargo de los hijos de mi hermano. No estoy segura si este es el lugar adecuado para hablar de esto, pero ahora, siendo la única mujer de sangre del lado de la familia de mi papá, siento que hay un tema de género aquí. No sé, igual y estoy exagerando. Hace unos días, mi papá vino a mi casa por primera vez en mucho tiempo. Desde la última vez que estuvo, cuando apenas nos habíamos mudado, hice un montón de cambios y remodelaciones. Tengo un problema en el sistema nervioso, que, aunque he podido manejar bastante bien y casi no me afecta la mayoría del mes, sí puede complicarme mucho la vida cuando tengo una recaída. Para sentirme bien y funcionar lo mejor posible, tengo que evitar ciertas actividades que pueden disparar una crisis. Mi esposo también tiene una discapacidad, el síndrome de Ehlers-Danlos, así que juntos hicimos una lista de adaptaciones que necesitábamos en la casa y nos pusimos manos a la obra, ya sea haciéndolas nosotros o contratando a alguien. Estoy feliz con el resultado. De verdad siento que todo es más fácil. Tengo menos crisis y hasta más energía. A mi esposo también le encanta lo mucho que puede hacer ahora después de las remodelaciones, pero a mi papá nada le pareció. Según él, todo eso hace que la casa se vea rara. Le preocupa el valor de la casa si algún día decidiéramos vender, cosa que ni siquiera está en nuestros planes. Durante su visita, prácticamente de lo único que habló fue de eso. Yo trataba de explicarle tranquila que así funcionamos mejor y cambiaba de tema, pero él se fue alterando, y eso no es común en él en este tipo de situaciones. La idea era que él viniera, conociera a mi perrito en adopción por si le interesaba, sacáramos a pasear a los perros y luego ir a comer, pero cuando lo dejé un minuto solo para ir al baño después del paseo, al volver lo encontré intentando arrancar uno de los mecanismos que adaptamos en la cocina. No lo descompuso, pero sí rayó la pared y ahora hay que volver a pintar. Me quedé pasmada, reaccioné medio histérica y le grité, ¿qué rayos haces, papá? ¿Qué te pasa? Él solo me contestó, nomás quería ver si se podía quitar. Perdón, pero está muy raro. Es demasiado raro. No va a servir cuando Billy y Bobby se vayan a vivir contigo. Billy y Bobby son mis sobrinos, hijos de mi hermano. Nunca los he invitado a quedarse conmigo, ni mucho menos a vivir aquí, y jamás me lo han pedido. Incluso si llegara a pasar una tragedia y mi hermano y mi cuñada faltaran, dudo muchísimo que me eligieran a mí como responsable de los niños. Así que me dejó helada que mi papá sacara ese tema, tan enojado, como si de verdad lo estuviera esperando. Le pedí que me explicara varias veces, pero solo se hizo el desentendido y me dijo que lo olvidara, que no quería hablar de eso. Insistí y solo me contestó, bueno, hija, es una casa grandísima. Cabe perfectamente que vivan 2 niños aquí. Le pregunté por qué salía con eso y le dejé claro que ni ganas tengo de recibir a mis sobrinos, ni de visita y menos a vivir. Se volvió a cerrar y repitió que lo olvidara. Se disculpó por el daño. De inmediato me transfirió por Cel más de lo que costaría arreglar el rayón y después salimos a comer como estaba planeado. El resto del día todo fue muy normal. Creo que yo estaba tan sacada de onda que ni ganas me quedaron de volver a tocar el tema. Pero ya pasaron varios días y sigo dándole vueltas. Me tiene muy molesta. Para empezar, mi papá jamás se atrevería a hacer algo así en la casa de mi hermano. Ni de chiste. No puedo evitar pensar que no respeta mi casa solo porque soy mujer. Y eso me frustra muchísimo. Pero lo que más me revuelve la cabeza es, ¿de dónde sacó lo de mis sobrinos? ¿Será que mi familia está planeando que vengan a vivir conmigo? No sería la primera vez que asumen que yo tengo que hacerme cargo de los niños sin siquiera preguntarme, pero antes al menos era solo para cuidarlos un rato y yo ya dejé muy claro que ni eso acepto. Así que me sorprendería mucho que mi hermano o mi cuñada pensaran que está bien que vivan conmigo. Capaz que solo estoy pensando de más y no sé si preguntarle otra vez a mi papá o de plano ir con mi hermano directo. Comentarios más relevantes. Un usuario preguntó si había algo malo con mi hermano por lo que no pudiera cuidar a sus hijos. Yo le respondí que no. Hasta donde sé, mi hermano no está buscando que sus hijos se vayan de su casa. Los niños son algo difíciles y consentidos, y antes dependían mucho de la familia, porque mi hermano trabaja un montón, y a mi cuñada le cuesta quedarse sola con ellos. Cuando vivía con mi papá, yo era pieza clave en todo esto, y acabé siendo más responsable de los niños de lo que hubiera querido, ya que yo no podía decidir si los traían a la casa porque no era mía. Pero hasta viviendo ahí, logré poner límites y dejarles claro que no iba a estar disponible para cuidarlos cuando se les diera la gana, y después de insistir, por fin lo respetaron. Otro usuario comentó que intentara sacarle más información a mi papá, pero que si no, hablara con mi hermano, que estaba rarísimo todo, como si él supiera algo grave y yo no. Le contesté que sí, que está completamente fuera de lugar. No solo no quiero que los niños vivan conmigo, sino que tampoco creo que mi hermano quiera eso. Hay 1000 razones, pero la principal es por seguridad. Tengo años lidiando con una acosadora que llegó a amenazar con hacerle daño a mis sobrinos, y en ese momento me alejé de Billy y Bobby, dejé de recogerlos en la escuela, y las amenazas pararon. Sigo tomando medidas legales, pero nada es definitivo, y la idea de tener a esos niños en mi casa, por más que los quiero aunque sean complicados, me da pavor de que se conviertan en un blanco fácil o que se ponga peor la cosa. La verdad, no veo ninguna posibilidad de que mi familia piense que es buena idea que vivan conmigo, ni me imagino un escenario donde eso tenga sentido. Y bueno, respondiendo a otro comentario, está bien.
Ella es una persona con la que antes me llevaba bien. Y siendo sincera, fue mi culpa porque seguía ahí, aunque ya me había dado cuenta de que empezaba a perder la cabeza. Se le metió una idea con mi esposo desde que empezamos a salir, y en su mundo yo me volví la villana. Sobre el segundo comentario, sí, sobre todo por ese dato, pero incluso sin eso, cuesta trabajo imaginar que tu hermano o tu cuñada de verdad quieran, o esperen, que te hagas cargo de sus hijos, a menos que haya una emergencia muy fuerte, como de salud o de pareja. Y aún así, no es algo por lo que tu papá tendría que angustiarse, salvo que de plano sea de los que se preocupan de más. Respondiendo yo, aunque fuera una emergencia, la verdad es que no tengo por qué ser la primera opción para cuidar a esos niños. Supongo que soy la única mujer joven de la familia por parte de sangre, pero hay muchísimos otros familiares y amigos cercanos que tendrían que estar antes que yo en esa lista. Mi hermano y mi cuñada tienen una red de apoyo enorme, o sea, son decenas de personas. De verdad no me hace sentido que en cualquier circunstancia a mí me tocara cuidar a esos niños. Ahora pasando a otro comentario. Mi papá ha hecho que la triangulación sea una costumbre en esta familia, y la neta es que no me late nada. ¿Triangulación? Me preguntan. Y yo explico. Mi papá suele decir cosas como, tu hermano está bien triste porque dijiste que no puedes ir a su cena de cumpleaños. Hasta dijo que la movería una hora antes solo para que tú pudieras ir. Y sé que igual tendrías que mover tu agenda aunque fuera solo una hora. Pero él de verdad quiere facilitarte las cosas porque quiere que estés ahí. Cuando la verdad, mi hermano nunca dijo nada así. Luego va con mi hermano y le suelta, tu hermana está súper agüitada porque no puede ir a tu fiesta. Y no lo quiere decir, pero sí le lastima que no la muevas una hora antes para que alcance a ir. Y yo por mi parte tampoco he dicho nada de eso. Y todo esto lo hace porque le urge que toda la familia esté en la fiesta de mi hermano. No soporta la idea de que falte alguien. Así que mi hermano termina cambiando su fiesta una hora antes pensando que eso es lo que yo pedí. Yo muevo mi agenda pensando que eso es lo que él quiere. Y al final los dos nos quedamos con una sensación extraña, medio molestos y confundidos. Y no nos enteramos de que nos manipularon hasta que, años después, lo platicamos de pura casualidad. Otro comentario. Mi papá ya pasa de los 70, pero todavía está lo suficientemente bien como para seguir trabajando. Le pregunté a mi otro hermano, el que trabaja con mi papá todos los días, sin decirle bien a bien para qué quería saber, si había notado algún cambio y me dijo que lo ve igual que siempre en el trabajo, que es una chamba mentalmente pesada, así que ahí se notaría si algo anduviera mal. De paso quiero mencionar que mi papá rechazó un diagnóstico de TOC cuando fue a terapia tras el divorcio, así que sí hay antecedentes de temas de salud mental, pero la verdad no sé si eso explicaría todo este asunto. Un día después, actualizo. Hablé por teléfono con mi hermano sobre todo esto y me dijo que no tiene ni idea de por qué mi papá habría insinuado que Billy y Bobby tendrían que venirse a vivir conmigo alguna vez. Se quedó sinceramente sorprendido y no tenía ni la menor idea de a qué estaba jugando mi papá. Me aseguró que jamás le dijo nada parecido a nuestro papá. Le creo. Le pregunté si había, aunque fuera una razón chiquita para que papá pensara eso. Tipo, ¿hay algún problema que papá cree que está resolviendo sin decirnos? ¿Alguna enfermedad, un divorcio o algo que yo no sepa? Mi hermano me aseguró que no pasa nada de eso. Y que como yo pensaba, ni de chiste sería yo la primera opción para cuidar a los niños, aunque algo grave ocurriera. Sabe perfecto que tengo 2 negocios en casa y simplemente no estoy en posición de recibir a sus hijos, a menos que de plano no hubiera ninguna otra opción segura. Los dos coincidimos, igual que nuestro hermano mayor, en que papá no muestra ningún otro signo de deterioro cognitivo que hayamos notado. Nada. Pero como fue algo tan raro, seguimos preocupados de que a lo mejor sea una señal temprana de algo más. Mi hermano, el papá de Billy y Bobby, va a hablar con papá lo más pronto posible para ver qué le dice o qué explicación da. Y ya, de ahí veremos qué hacemos. El tema, que los dos tenemos muy claro, es que aunque mi papá es un buen hombre y siempre ha sido un papá cariñoso para muchos, también es bastante mentiroso y manipulador. Tiene muchas señales de TOC y de repente se le van las cabras con ciertos temas y luego quiere manipular para salirse con la suya. No lo hace con mala intención, pero sí es conocido por inventar cosas y traerse sus propios rollos, que poco tienen que ver con lo que los demás queremos o necesitamos. Así que, ni modo. Mi hermano y yo, y él se ofreció a ir primero, jaja. Vamos a tener que enfrentarlo y decirle, papá, es importantísimo que seas honesto sobre si de verdad estás confundido o si simplemente estás mintiendo y manipulando porque quieres algo, porque de eso depende si nos preocupamos por tu salud o solo entendemos que a veces manipulas para conseguir lo que quieres. Pero tu mente está bien. Gracias a todos los que me han dado su opinión aquí. Han sido súper buena onda y solidarios, excepto ese tipo que, quién sabe por qué, estaba aferrado en que yo no pagué mi propia casa, y me comentó varias veces, e incluso me mandó mensajes directos sobre eso. Sí pagué mi casa, y está solo a mi nombre. Qué raro eres. Les iré contando lo que vayamos descubriendo mi hermano y yo. Segunda actualización, 8 meses después. Sé que ya pasó muchísimo tiempo, pero la vida se me ha venido encima y apenas pude escribir. La publicación original y la primera actualización, que agregué al inicio de la original, están en mi historial. De entrada quiero agradecerles a todos por su preocupación y apoyo. Este grupo está lleno de gente increíble y muy buena onda.
Muchísimos de ustedes dejaron comentarios súper útiles y también me mandaron mensajes lindísimos. Ahora sí, para contarles. Mi papá no tiene demencia, ni Alzheimer, ni nada así. Si acaso, podría estar teniendo un poquito de deterioro cognitivo normal de la edad, pero solo en el sentido de que sus locuras de toda la vida se notan más. Ya no es tan hábil ni tan bueno manipulando como antes. Básicamente, estaba acostumbrado a salirse con la suya manipulando mucho más a sus hijos de lo que puede ahora. Ni siquiera creo que lo de este episodio en particular tenga tanto que ver con la edad. Más bien siento que fue por la situación en la que estábamos. Después de varios intentos de hablar con mi papá, de platicar con mis hermanos cuando ellos también ya lo habían intentado varias veces, y después de que, básicamente, tuvimos que decirle, mira, si no eres completamente sincero sobre lo que está pasando, vamos a asumir que necesitas ver a un doctor, y esta vez no vamos a dejar pasar las cosas incómodas como solemos hacerlo en esta familia. Creo que por fin entendí de qué iba todo. Desde que me fui de su casa, dejando un cuarto y una oficina vacíos, en una casa que ya tenía un espacio para los niños porque siempre se quedaban ahí a dormir, mi cuñada agarró la fijación de que mis sobrinos pasaran los veranos y las vacaciones en casa de mi papá. Yo sabía que ella lo había mencionado un par de veces, pero no tenía idea de lo insistente que se había puesto porque todo empezó después de que me mudé. Y no es como si mis sobrinos fueran a vivir una gran aventura, considerando que la casa de mi papá está a 15 minutos de la de mi hermano y mi cuñada. La neta, siento que nomás quería sacarse a los niños de encima en verano. Jaja. Mis sobrinos son felices quedándose con el abuelo porque, honestamente, mi papá nunca fue un cuidador, ni cuando nosotros éramos niños. Así que ahí no hay reglas, ni horario para dormir, dulces sin límite, pueden ver lo que sea en la tele. Nadie revisa si se bañaron, si hicieron la tarea, si se cambiaron de ropa, o si andan haciendo desastre o tonterías. En fin, cero supervisión. Así que obviamente, cuando su mamá les preguntó, ¿quieren pasar el verano con el abuelo? ¿Quieren ir a preguntarle si los deja quedarse el verano con él? Los niños se emocionaron cañón, y mi papá terminó entre la espada y la pared. O aceptaba, o les rompía el corazón a sus nietos. A mi papá le cuesta muchísimo decir que no a la familia porque tampoco quiere que nadie le diga que no a él. Así que aceptó, obvio. El verano pasado le entró al plan, aunque tenía el apoyo de una niñera que, según esto, renunció a la mitad del verano. Y no me sorprende, o mi papá la incomodó, que ya es otro cuento, o los niños son tremendos y mimados. Y aunque los niños cada vez se valen más por sí mismos, para mi papá fue una pesadilla y terminó molido. Dijo que nunca más. Pero, aunque él no lo diga, yo lo conozco y sé cómo es. Mi papá está aferrado a ser el héroe de la familia. Necesita sentirse indispensable y que todos le aplaudan lo increíble que es. Además de que le fascina presumir que desafía la edad, que tiene energía de sobra y está súper sano, como si no fuera ya un señor grande. No puede reconocer que ya no aguanta el ritmo de los niños, y tampoco quiso decir que no porque no quiere que nadie empiece a poner límites en esta familia. Siempre ha vivido de que nadie le diga que no, pero ahora hasta él está atrapado en ese mismo juego que creó. Así que lo que planeaba era endilgarme a los niños el siguiente verano. Iba a decir que sí, pero ya estando aquí quería traérmelos a mi casa, y como él mismo dijo, hacer una transición suave de su casa a la mía. Por lo que dijo, y conociéndolo, seguro iba a rogarme que los cuidara un día, llegar con las maletas y decirme, ¿que no habías dicho que se podían quedar a dormir? Y luego poner 1000 pretextos para que se quedaran más y más tiempo hasta que se acabara el verano. Yo sé perfecto que eso no le iba a salir. La verdad, hasta hubiera regresado a los niños a su casa o marcado a la policía en menos de un día. Pero mi papá no dimensiona lo mal que iba a acabar todo porque antes yo era súper dejada. Siento que él de verdad cree que puede manipular las cosas y a mí para que todo le salga. Según ya le preguntó a mi cuñada si estaba bien y ella le dijo que sí, pero nunca me preguntó a mí ni me avisó nada, cuando todos estábamos tratando de entender qué le pasaba a mi papá. Solo lo soltó cuando por fin confesó su plan. Me impresiona porque ella se quedó callada mientras mis hermanos y yo nos preocupábamos de que quizá mi papá estaba perdiendo la razón. Y la neta, creo que mi cuñada siempre supo que mi papá iba a intentar endilgarme a los niños y prefirió no decir nada para no terminar con sus hijos en su propia casa todo el verano, imagínate. No sé qué pensaba que iba a pasar, y cuando la confronté, no creíste que tenías que confirmarlo conmigo. Juró que recordaba haberlo hablado conmigo, lo cual... No, amiga, jamás pasó. Yo nunca hubiera aceptado eso. Mi hermano está bien molesto con ella porque, en general, le desespera lo mucho que depende de niñeras y ayuda externa para criar a los niños, siendo que él es un papá súper presente y hasta tienen varias personas contratadas para ayudar. Y pues todos nosotros cada vez tenemos menos paciencia para las manipulaciones de mi papá. O sea, yo tengo 30 y tantos. Mis hermanos ya van para los 50. Y es ridículo que mi papá siga con sus mismas mañas y diciendo que todo es por el bien de la familia, cuando cada quien tiene su propia vida. Y él actúa como si fuéramos niños peleando y tuviera que controlarnos para mantener la unidad familiar. Aparte, ni siquiera fuimos niños al mismo tiempo. Lo único que quiere es que todo siga igual, aunque ya no tenga ningún sentido. Esto fue una tontería y me tiene muy molesta. La verdad es que, como dije, tengo cosas mucho más importantes que atender antes y después de este drama.
He tenido cosas muy buenas que requerían mi atención, y otras bien difíciles, pero en vez de estar al 100 en mi vida, tuve que dividir mi tiempo y preocuparme por si mi papá tenía un problema neurológico y no quería atenderse. Mis hermanos y yo perdimos muchísimo tiempo en esto, solo para que al final fuera puro orgullo y sus ganas de seguir metiéndose en nuestras vidas. En fin, gracias otra vez a todos los que me dieron consejos y puntos de vista. De verdad les agradezco que hayan estado aquí cuando yo ya no sabía ni qué pensar. Comentario destacado. La verdad, estuve pensando en ti a principios de la semana. Dios, solo leer esto me dio coraje. Siento mucho que tengas que lidiar con esto. En fin, disfruta tener tu casa para ti sola. Y yo respondí, gracias. Sí estamos disfrutando. La disculpa de mi cuñada fue decir que podía traer a los niños a pasar un día divertido aquí. Pero la verdad le dije que por sus acciones no quiero tenerlos aquí en un buen rato. Y ahora está furiosa. Panner. Cuando yo tenía poco más de 20 y mi hermano ya andaba por los 40, mi papá, sin querer, puso una barrera entre nosotros que nos costó años quitarnos de encima. Todo porque quería que mi hermano trabajara más y que yo recogiera a sus hijos de la escuela todos los días para que él pudiera hacerlo. En vez de hablarnos directo y decir, quiero que trabajes más y que tú recojas a sus hijos para que él no tenga que salir a media jornada, se armó una telenovela de enredos y malentendidos, como si fuera juego de teléfono descompuesto, y eso terminó por hacer que mi hermano y yo nos odiáramos y nos sintiéramos súper ofendidos. No caímos en cuenta de lo que realmente había pasado hasta muchos años después. Contestando a otro comentario, la verdad es que mi hermano sí es un papá súper presente y siempre han tenido quien les ayude a cuidar a los niños todos los días. El problema es que mi cuñada siempre está viendo cómo zafarse de sus hijos. La ves, y parece que pasar una semana completa con ellos, aunque todavía tenga niñera, fuera casi como si la fueran a matar. Yo entiendo la desesperación de mi hermano, porque cada vez que voltea, su esposa ya hizo algún plan para ver cómo alejar a los niños el mayor tiempo posible. Si ve que va a nevar, se apura a llevarlos con algún familiar para que se queden ahí atrapados. Durante la pandemia, hizo hasta lo imposible por llevarlos a casa de sus papás en otro estado, y cuando se hablaba de un posible encierro, manejaba sin parar día y noche solo para dejarlos allá y regresarse a casa, con tal de que los niños se quedaran con los abuelos todo el encierro. Simplemente no le gusta, o de plano se niega, a estar sola con sus hijos y siempre busca cómo mandarlos a cualquier otro lado, con tal de no tenerlos cerca. Comentario de otro usuario. Vaya, tu cuñada sí que tiene problemas. Unas semanas en verano es una cosa, pero todo el verano sin estructura. El abuelo solo se está echando la soga al cuello como mamá. Los niños necesitan estructura y comida saludable para tener la mejor oportunidad de crecer bien. Respondo. Sí, la verdad nunca me he querido meter, pero siempre me ha sorprendido lo mucho que ella insiste en dejar a los niños con mi papá, cuando él básicamente les ha heredado todos sus rollos con la comida. Mi papá es fanático de la comida chatarra, tiene obesidad severa, y ya les pasó esos hábitos a mis sobrinos. Desde los 9 años les dijeron que tenían sobrepeso, aunque sí son niños bastante activos, y desde entonces solo ha ido de mal en peor. Esconden comida, se gastan todo en papitas y dulces en la escuela, y comen hasta que se sienten mal. No es por falta de dinero ni de mi hermano ni de mi cuñada. Simplemente los niños compran antojos a lo bestia y se la pasan comiendo. No me cabe en la cabeza por qué mi cuñada prefiere tener a sus hijos fuera de casa, en vez de ayudarles a mejorar su relación con la comida. Mi hermano y yo tuvimos problemas muy fuertes de trastornos alimenticios por la manera tan retorcida en que mi papá nos enseñó a comer. Mi hermano, ya casi a los 50, todavía batalla con recaídas de bulimia, y eso ya nos ha llevado varias veces al hospital. Platicando, él me confesó que se siente fatal y súper angustiado cada vez que dejan a los niños con mi papá, porque siente que les está fallando como papá. Pero mi cuñada hace todo esto a escondidas y luego arma dramas. Se pelea o amenaza con irse de la casa si él no acepta mandar a los niños con mi papá. Creo que este último episodio sí nos abrió los ojos, porque fue muy raro verla quedarse como estatua durante meses mientras mis hermanos y yo estábamos súper preocupados pensando que mi papá tenía un tumor cerebral o algo así. Respondiendo a otro comentario, totalmente. Sí siento empatía por ella. Desde que supe que esperaban un bebé pensé, Dios mío, ella no está lista para ser mamá. Sé que suena feo, pero de verdad es la persona más frágil y ansiosa que conozco. Se bloquea, pero en serio, se paraliza, por cosas que para la mayoría pasarían totalmente desapercibidas, al grado de que no puede hacer nada. Siempre quiso tener solo una hija, tranquila y calmada como ella y mi hermano, y la verdad como todos mis hermanos y yo éramos, así que no era una mala apuesta. Pero le tocaron gemelos, 2 niños hiperactivos y con problemas de atención. Fue el peor escenario para ella. La verdad creo que hubieran hecho fertilización in vitro para que pudiera tener a su niña, porque dudo que estaría tan desesperada por deshacerse de una hija como lo está con los niños. Respondiendo a otro comentario, sí me da muchísima lástima por mis sobrinos. Los han consentido tanto que ya es dañino, y ahora hasta los molestan y los aíslan en la escuela por ser niños mimados y chillones.
Ha sido horrible ver cómo mi familia, y no solo mi cuñada, insisten o dejan que se tomen decisiones que solo los han vuelto peores personas. Mi papá se sorprende muchísimo de lo mal que se portan y siempre dice que no sabe de dónde salió eso. Pero yo siento que llevo años viendo cómo todo se va desmoronando poquito a poquito.